Hola, buenas noches. Yo soy Daniel, soy de Red. Soy una vez más el presentador de este pequeño espacio de Cuarentenials. Estamos en el 5º capítulo de este ciclo que hemos lanzado con Red Ciudadana. Hoy día voy a tener el placer de hablar con 3 personas tremendamente interesantes que conozco por diferentes motivos. Hoy día estamos, si no me equivoco, en más de 50 días ya en cuarentamiento en Bolivia, y estamos con números a nivel global tremendamente altos: 4.100.000 y pico casos a nivel global, 283.000 muertes y pico. Es una situación tremendamente compleja, como todo el mundo está sintiendo, y el ciclo de hoy día va a profundizar en oportunidades en tiempos del COVID-19. Quería hacer una acotación. La idea de estas oportunidades visibilizadas por las 3 personas que vamos a entrevistar tienen más que ver con cómo estas 3 personas están afrontando los desafíos de mover no solamente sus diferentes negocios, como tendencias, pero también cómo ellos están aportando en diferentes iniciativas de solidaridad, de filantropía y de también incluso llenar ciertos huecos, digamos, de lo que es los servicios públicos que se requieren, digamos, para mantener, digamos, cierto nivel de calma y cierto nivel de apoyo, digamos, a la gente que lo necesita más. Entonces, primero les voy a presentar a José Carlos Márquez. José Carlos es un amigo mío, está en Cochabamba. Él es el fundador
de quantum de los autos eléctricos. Hola, José. Y Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Nicole, Daniela, ¿cómo están? Gracias por la invitación y bueno, prestos a compartir este espacio con la gente. Gracias por la invitación. No hay por qué, pues. La segunda invitada de esta noche es Nicole Guerrero. Nicole también está en Cochabamba. Nicole es la directora y la fundadora del primer banco de alimentos de Bolivia, La Manzana. Está en Cochabamba, ha tenido un par de semanas tremendamente agitadas que ya nos va a contar un poquito más. ¿Cómo estás, Niki? Dani, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos desde Cochabamba. Muchísimas gracias por la invitación. Este va a ser, la verdad, un súper espacio para conversar. Y finalmente, con nosotros desde La Paz está Daniela García. Ella es la fundadora y CEO de Elemental. Danielita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dani, ¿cómo están? Hola chicos, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Genial. Entonces, solamente para empezar, yo quería dividir la charla un poquito en dos partes. La primera parte va a ser un poquito de qué hacen ustedes o qué hacían pre-COVID-19, ¿no? Un poco para que la gente tenga una noción de más o menos cuál era la dirección de sus diferentes iniciativas previas a la pandemia. Y después vamos a entrar a una segunda parte de hablar de cuáles son las oportunidades y cuáles son las diferentes iniciativas de las que han sido parte durante la crisis y qué más o menos son las perspectivas y las tendencias que ustedes ven a futuro. Entonces, si les parece, empecemos con Daniela para que nos cuente un poquito de Elemental, de cuál era, digamos, el enfoque que tenías previo y hasta la pandemia y cómo has estado librando la batalla de trabajar durante la pandemia. Perfecto. Bueno, voy a hablar un poquito de qué es Elemental para empezar. Elemental es una empresa que trabaja en el área de educación, tecnología. Lo que hacemos es preparar a niños y adolescentes para los trabajos del futuro, para los desafíos del futuro, a través de programas educativos que preparan justamente a niños desde los 7 hasta los 18 en habilidades digitales, ¿no? Nos enfocamos en habilidades digitales y STEAM. Antes del COVID, nosotros nos enfocábamos principalmente en educación presencial, es decir, los estudiantes asistían a las clases en la academia, ¿no? Teníamos más de 250 estudiantes al mes, ¿no? Y ellos asistían a las clases una vez por semana. Cuando ya empezamos a escuchar de que la pandemia se está expandiendo por todo el mundo, la verdad que empecé a preocuparme y empecé a pensar que realmente iba a llegar el momento en el que vamos a tener que cerrar, ¿no? Tal cual pasó el año pasado, en octubre, noviembre, cuando estuvimos con los conflictos, ¿no? del gobierno. Y estuve ya un poco preveyendo eso y lo que hicimos fue empezar a hablar con el equipo y entrenar al equipo para que empecemos a trabajar remoto, ¿no? Yo vengo de trabajar en la industria de desarrollo de software, donde ya tenemos experiencia de trabajo remoto. Pero el equipo con el que trabajábamos acá en Elemental, ¿no? Era un equipo que estaba acostumbrado todo el tiempo a trabajar de forma presencial. Entonces, ya empecé a explicarles cómo íbamos a hacer, qué computadoras iban a llevar cada quien a su casa. Y bueno, cuando llegó el momento fue súper rápido porque apareció el primer caso y bueno, 2 días después ya estábamos enfrentados a una cuarentena que iba a ser súper larga. Entonces el equipo empezó a trabajar desde sus casas, los papás, se les comunicó a los papás que íbamos a trabajar con clases online y la verdad que la aceptación fue bastante buena, ¿no? Para las semanas que estábamos trabajando en marzo. Obviamente, hay algunos papás a los que no les convencía mucho la idea de cambiar las clases presenciales a online, pero hemos ido ajustando la modalidad de las clases, es decir, hemos incluido el uso de la plataforma online de Elemental, que tiene los cursos grabados. Entonces, hemos ido mejorando la experiencia de tal forma que el papá puede encontrar casi el mismo valor de las clases presenciales a las clases online. Entonces, hemos podido dar continuidad, no hemos parado. Sí, hemos tenido una pequeña merma de estudiantes que, por ejemplo, por el hecho de que no podían tener sus kits de robótica en sus manos, no podían continuar con la clase. Por lo tanto, sí ha habido un... Daniela, y dime una cosa, una de las preocupaciones que hay hoy día en Bolivia, como en todos los países en Latinoamérica,
es el tema del nuevo pensum y el nuevo currículum que se tiene que adoptar, obviamente, para poder proveer a estudiantes de primaria y de secundaria con un currículum virtual, primero. Y segundo, también hoy se evidencia más que nunca, obviamente, de que las modalidades de trabajo en Bolivia y las modalidades de producción de ciertos servicios y productos dependen muchísimo, obviamente, de un contacto humano y una interacción física, digamos, y no obviamente tenemos una industria desarrollada en cuestión de generación de software u otras cosas que no dependan necesariamente de esa interacción humana, digamos, como otros rubros. Tu negocio, por supuesto, cuando yo primera vez lo escuchaba hace varios años, trataba de enseñar, digamos, y de generar paquetes de educación para niñas y niños de edades pequeñas para que aprendan skill sets y programación y otras cosas que les pueden servir para carreras del futuro. ¿Cómo ves tú, digamos, que sea la tendencia, digamos, en educación próximo, digamos, y obviamente los ministerios de educación y los diferentes departamentos están correteando para ver cómo efectivamente van a proponer nuevos tipos de educación, no solamente en lo que dure el coronavirus, pero seguramente en cómo va a venir después? ¿Cómo ves eso? Bueno, el Ministerio de Educación ya está dando un gran paso. Entiende que la educación virtual es súper importante. El Ministerio de Trabajo también, ¿no? Está sacando una normativa para el teletrabajo, ¿no? Entonces, lo bueno que nos trae esta pandemia es justamente ese cambio, ¿no? Es entender que se pueden hacer las cosas de forma diferente. Entonces, el Ministerio ha dado un gran paso, ha firmado con Cisco, con Microsoft y con una comunidad de Google para que los profesores sean capacitados a partir de este mes de mayo. Y bueno, a través de Tigo, nosotros también estamos acercándonos al ministerio para poder capacitar a estos maestros. Justamente estamos con ese proyecto desde abril, ¿no? Entonces, esperamos que a la larga podamos seguir trabajando de esta forma con el ministerio y poder, no sé, hacer una transformación digital dentro de nuestra educación y que eso beneficie obviamente a nuestros niños y a nuestra sociedad, ¿no? Espectacular. O sea, ya hablando de innovación, seguramente una de las empresas que ha tenido más tracción y más viralidad en los últimos años es la empresa de José Carlos, que es Quantum, que es la primera empresa, digamos, que provee autos eléctricos y la posibilidad de una motricidad más sostenible y sustentable en Bolivia. Entonces quería que José Carlos nos comentes un poquitito de Quantum para la poca gente que seguramente no los conoce, y que nos cuentes un poquito de cómo también se han adaptado ustedes, digamos, al trabajo en tiempos de pandemia. Claro que sí. Bueno, Quantum en realidad venimos trabajando hace 3 años con la idea del proyecto y conseguir proveedores de diferentes partes, pruebas, etcétera. Y bueno, si bien salimos a la luz pública en septiembre por un tema de primero demoras, porque queríamos haber salido antes, queríamos haber salido para la feria de Cochabamba en realidad, pero las cosas no se dieron. Entonces salimos en septiembre y con muy buena acogida de la gente, con muy buenas ventas, reservas, etcétera. Y con lo de octubre igual nos perjudicó un montón todo el tema de ventas, producción, y también tuvimos el problema de Chile, que estaba con unos paros en puerto, etcétera, que fue muy perjudicial también. Y cuando ya estábamos retomando el camino, digamos, se vinieron otro tipo de problemas de licencias, un montón de cosas. Y ahora, bueno, con esto de la pandemia, pero dentro de lo que hemos podido, hemos trabajado bien todo ese tiempo. Hemos estado haciendo bastantes ventas de autos, de motos, etcétera. Y las perspectivas yo creo que son buenas, ¿no? Estamos muy optimistas de que por lo menos nuestro rubro no va a ser muy golpeado, porque la tendencia va a ser hacia la movilidad, digamos, privada, más que todo la movilidad individual. Y
mucho mejor si es eléctrica, ¿no? Por las tendencias nuevas. Y eso te quería preguntar, Bolivia seguramente como otros países del continente, pero solamente para restringirnos a hablar de nuestro país en este tema, seguramente tiene un sistema de salud, mejor dicho, no solamente de salud, sino de transporte tremendamente carente, ¿no? Por las nuevas reglas de distanciamiento social que tengan que existir en este punto en adelante. Una de las preguntas grandotas que se están haciendo las ciudades es cómo va a funcionar la movilidad de transporte público y la necesidad que la gente va a tener de moverse, obviamente, una vez que las normas de distanciamiento social y las restricciones de cuarentena vayan bajando. ¿Cómo ves tú, digamos, que esto pueda, o cuál es la tendencia que tú crees que va a seguir o seguirse en Bolivia, donde además tienes la complejidad extra, digamos, de que tienes gremios, federaciones y sindicatos de transporte tremendamente fuertes y que obviamente también son, más allá de que a veces no se los quiera mucho, siguen siendo, por supuesto, también ciudadanos Claro, y siguen teniendo familias para alimentar. ¿Cuál es más o menos, tú crees que la tendencia o un equilibrio que se deba buscar entre el gobierno, los que son proveedores del transporte público y personas como tú, digamos, que están innovando, digamos, en el espacio? Claro. Bueno, la tendencia mundial y lógicamente la nacional va a ser ir cambiando hacia movilidad individual, ¿no? Lógicamente el tema económico es una barrera para todos. Los que quieran optar, ya sea que se compren un Quantum o se compren otro auto, en la medida de las posibilidades que tenga cada persona va a intentar evitar el transporte público. Lógicamente el transporte público va a seguir siendo tan importante como ha sido todo o desde siempre, digamos. Entonces, pero me imagino que se van a tener que adaptar para poder dar un servicio que sea ante todo seguro, ¿no? Y el cliente así lo va a demandar, porque no solamente por gusto, sino porque por seguridad de propia y de su familia. Entonces, se va a tener que adaptar, así como también nosotros nos vamos a tener que adaptar a diferentes formas o cambios, darle más espacio al tema de las bicicletas, por ejemplo, que son el transporte individual más económico y lógicamente ecológico que tenemos. Y yo creo que bueno, tenemos que seguir el ejemplo de muchos países que ya están tomando muy en serio este transporte nuevamente. Entonces habrá que darle mayor seguridad al ciclista, habrá que darle mayores rutas, digamos, para que puedan hacer rápido el transporte rápido, por ejemplo. Se me ocurre que en algunas calles para los ciclistas tendrían que ser de doble vía, solo para ciclistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que la gente se anime a usar más este medio de transporte que es ideal para todos, ¿no? Hay un problema serio en Cochabamba, especialmente de contaminación, y tenemos el problema nacional de subvención de los hidrocarburos, que con este tipo de alternativas nos beneficia a todos. Claro que sí. Y de hecho de eso se trata, ¿no? O sea, se está buscando un balance de cosas e iniciativas que se puedan hacer en beneficio de todos. Y en estos últimos, y seguramente vamos a volver a conversar con José Carlos, de las otras iniciativas en las que él está participando de manera personal también y con su expertise y con su experiencia, también obviamente con Quantum, digamos, como un líder, digamos, en temas de innovación empresarial en Bolivia. Y me quería pasar a hablar un poquito con Nicole Guerrero. Yo tengo el placer de conocer a Nicole y de poder trabajar o tratar de ayudarle un poquito cuando puedo. Es directora del Banco de Alimentos en Bolivia y ella funge, creo, ahorita un rol no solamente crítico, pero tremendamente esperanzador de qué cosas se pueden hacer para solventar algunas asimetrías muchas veces en el acceso que tiene la gente a ciertas cosas. Nicole en el último tiempo ha visto un crecimiento bastante grande
en la demanda que se tenía por lo que ella hace. Voy a dejar que ella, por supuesto, cuente. Entonces, Nikki, te quería preguntar cómo les ha ido, cómo ha sido el salto que han dado en estos últimos tiempos y si obviamente le explicas a la gente un poco también qué es exactamente un banco de alimentos. Bienvenida. Claro que sí, Dani, gracias, con muchísimo gusto. Bueno, sí, una breve explicación del concepto de banco de alimentos que se maneja internacionalmente, que no es muy conocido acá. Así que bueno, les comento, un banco de alimentos nace porque bueno, hay dos factores que se pueden ver en el mismo lugar. Tenemos el tema del hambre, que en Bolivia son más de 2 millones de bolivianos que sufren desnutrición crónica según el último informe de la FAO. Y por otro lado tenemos desperdicio de alimento en buen estado. Nosotros ya hace 3 años, cuando iniciamos con esto, hemos hecho investigación sobre eso. Y bueno, se concluyó de que son aproximadamente 1.800 toneladas de alimento en perfecto estado que se desperdician todos los días en la región metropolitana de Cochabamba, ¿no? Hablamos de alimento en buen estado que se echa a perder en fábricas de alimento, importadoras, en todo lo que es la cadena alimenticia, ¿no? De toda la cadena por la que pasa, de transporte, de distribución, etcétera. Luego hablamos de lo que son mercados mayoristas, por supuesto agricultores, y luego vamos igual a lo que es alimento preparado, plazas de comida, restaurantes, hoteles, y bueno, el desperdicio de cada hogar particular, así que es muchísimo, y gracias a esos datos es que hemos fundado el primer banco de alimentos del país, que bueno, básicamente se dedica a recolectar y rescatar alimento de empresas, mercados, pero es alimento que llega a ser su producto no conforme, es decir, que ya no lo van a vender porque no cumple algún estándar de calidad, pero que no afecta en nada de lo que sería la inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces nosotros recolectamos todo eso y distribuimos a organizaciones sociales muy necesitadas como asilos, casas de acogida, incluso cuando el alimento ya no es apto para el consumo humano, se lo lleva a refugios de animales silvestres. Entonces la idea es hacer el papel como de un puente. Por un lado hay escasez y por el otro lado hay excedente de alimento, y eso es lo que hacemos, es un sistema logístico de redistribución inmediata de este alimento, y lo que nosotros tratamos de probar es que no es necesario invertir en la producción de más alimento para que deje de haber hambre, simplemente en este tipo de sistemas que redistribuyen todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy a grandes rasgos lo que es un banco de alimentos, y hasta antes de la cuarentena estábamos trabajando con nuestras poblaciones beneficiarias, lo que son casas de acogida, asilos, centros día, ese tipo de organizaciones. Ya estábamos con 38, un poco alrededor de 9.000 personas que ya se atendían de manera eficiente y sobre todo sostenible, que es lo más importante cuando hablamos de alimentación. Y bueno, cuando inició la cuarentena, sí creo que, o sea, visualizamos una gran oportunidad de poder mostrar a la población cochabambina y boliviana lo que venimos trabajando desde hace 2 años, ¿no? Porque este sistema que se viene desarrollando, bueno, pasa por muchísimas pruebas pilotos, auditorías, asesorías de la Red Mundial de Bancos de Alimentos, capacitaciones de instituciones como el INORCA, todo esto para, bueno, garantizar procesos estandarizados, transparencia, etcétera. Entonces hemos visto realmente la oportunidad de que se visibilice este sistema, el trabajo que hemos hecho estos 2 años y sobre todo la importancia de estos sistemas en cualquier sociedad, ¿no? Porque yo incluso he visto algunos casos de bancos de alimentos enormes como el de México, que viene una catástrofe, pasa un desastre natural en la ciudad y el banco de alimentos es como que provee alimento toda una semana porque es como que el centro de abastecimiento de todo el alimento. Entonces llegan a ser realmente esenciales en cualquier sociedad. Entonces, bueno, ahí hemos dicho que es nuestra oportunidad realmente de mostrar esa importancia y lo que venimos haciendo. Desde que iniciamos nuestra campaña, que se llama Cochabamba Solidaria, ¿no? Empezamos a hacer toda una cuestión de medios para que la gente se una, para que empresas conozcan y que se unan y que seamos canalizadores, ¿no? Porque la idea es canalizar de muchas empresas para poder dar canastas más que un simple alimento a diferentes poblaciones y sobre todo llegar a lugares más lejos. Entonces, eso únicamente se puede hacer con la unión, ¿no? Entonces han empezado a unir las empresas, literalmente las más grandes del país, como Grupo Venado, Alicorp, Unilever, Avícola Modelo, INVA, en fin, son casi 100 empresas que han aportado, ¿no? De alimento. Hay otras que no son de alimento, que han aportado con dinero, que ha sido lo que nos ha dado, o sea, la capacidad para crecer logísticamente. Nos han apoyado con vehículos, con combustible, con refrigerios, así literalmente empresas de todos los rubros. Así que hemos hecho toda esta campaña que sí ha tenido una gran aceptación. Como digo, todas las donaciones del departamento de Cochabamba se han canalizado a través de nosotros. Y justamente, bueno, hace un ratito estaba reunida con el equipo como para ver los últimos datos. Las últimas 4 semanas nosotros hemos llegado a un poco más de 130.000 personas con alimentos.
de zonas súper alejadas y súper necesitadas. No hablamos que se ha cubierto un montón de la zona sur, se ha llevado, por ejemplo, a Iquile, a Yuracaré, a Sipe, también a provincias, a diferentes instituciones, incluso como el psiquiátrico, que está en Cipaya, a centros penitenciarios, es decir, una población súper heterogénea, por supuesto, todo un trabajo en equipo, toda una cuestión, la verdad, pero sí que nos ha permitido crecer porque, como digo, se ha visibilizado e incluso, como igual se ha podido observar, han empezado a haber otras campañas de recolección en Santa Cruz, en La Paz, en Tarija, en Pando, creo que casi en todo el país, denominadas igual Banco de Alimentos. Entonces sí se ha llegado a generar toda una influencia, un movimiento que está realmente apoyando a mucha gente necesitada en esta crisis. No hablamos de miles y miles y miles de personas en todo el país. No, es impresionante. Y perdón, una pregunta que nos están lanzando el Internet es que obviamente no existía antes un banco de alimentos a nivel nacional hasta que tú has empezado esta iniciativa. Hoy día existen opciones para que un banco de alimentos sea parte de una política pública sostenible. Se ha conversado con instancias del gobierno, ya sea a nivel municipal o nacional, al respecto. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto de cómo un banco de alimentos en una ciudad o varios pueden fungir, digamos, con algo sostenible y que además cuenten, digamos, con un apoyo directo o indirecto, digamos, de la contraparte pública? Sí, en realidad, Dani, te cuento que sí hemos tenido un acercamiento con todo el sector público, ¿no? Porque igual hemos recibido, por ejemplo, una donación igual de Janine como, bueno, como persona natural, y aparte hemos tenido un gran acercamiento con la unidad de gestión social justamente para establecer algunas estrategias de que este sistema se pueda replicar en el resto del país. Entonces estamos justamente evaluando eso porque nuestro modelo ya está listo para ser replicado. Por otro lado, igual he tenido, por ejemplo, un acercamiento, hemos tenido con la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, para empezar a ver algunas leyes que ya están muy desarrolladas en Europa, sobre todo en Francia, que apoyan estos sistemas de bancos de alimentos y que realmente generan toda una cultura de lo que es no al desperdicio de alimento en buen estado, ¿no? Por ejemplo, una de estas es el tema de que, como digo, está muy desarrollado en Francia, la red de bancos de alimentos lo ha desarrollado allá y es lo que estamos buscando ahora, es el tema de que todas las empresas que boten alimento en buen estado o lo destruyan, como una gran mayoría lo hace ahora, digamos, con EMSA, que incluso es bastante costoso, ahora en estos países pagan una multa si tú quieres botar o destruir ese alimento, está ok, pero si tienes un banco de alimentos que va a ir a recogértelo gratis, obviamente va por ahí la cosa, ¿no? Entonces la idea es ese tipo de leyes y de apoyo para que realmente se pueda generar toda esta cultura. Otra ley igual en la que estamos empezando a trabajar es el tema de que, bueno, ustedes saben que tanto vender como distribuir alimento vencido es ilegal, ¿no? Pero igual hay algunos países en los que, ok, vender sigue siendo ilegal, vender alimento vencido, pero distribuirlo con fines sociales ya no, mientras, obviamente, siempre y cuando se tenga la ficha técnica de que el alimento va a durar más tiempo, etcétera, porque hay mucho alimento que ya venció, que igual puede ser consumido, pero que no se lo hace, ¿no? Y hablamos igual de muchas más toneladas, es decir, esas 1.800, estoy segura que se triplicarían o incluso más. No estamos tomando en cuenta ese mercado, ¿no? Del alimento en buen estado, pero ya vencido. Y con una ley así habría muchísimo más alimento disponible, ¿no? Sí, de hecho a mí me sorprende muchísimo, obviamente, porque creo que visibiliza la necesidad enorme que existe, digamos, de apoyar a ciertos sectores vulnerables, ¿no? Creo que muchas veces gente en sitios de ingreso, digamos, dentro de la pirámide económica del país tienden a no visibilizarse, peor en un momento cuando estamos en cuarentena. Entonces, creo que tú has tenido un asiento de primera fila, digamos, para ver lo que también es la necesidad en lugares más pobres, digamos, en Cochabamba, digamos, y en el resto del país. Y me parece interesante el tema de cómo ciertas cosas que están surgiendo del sector privado o del tercer sector, digamos, sin fines de lucro, están teniendo una incidencia tremendamente fuerte y cada vez son más reconocidas más rápidas por la contraparte pública, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a Daniela qué cree ella, digamos, en cuestión de qué desafíos hay que afrontar para que la currícula nacional en educación, especialmente para niños y especialmente para niñas debajo de los 10 años, incluye un componente tecnológico muy grande. O sea, países, y estoy seguro que Daniela maneja mejor los datos que yo,
pero países, por ejemplo, como la India, han hecho fuertes inversiones en su sector de educación de niñas y de niños debajo de los 10 años para darles capacidades tecnológicas en robótica, en programación, que les permite obviamente tener trabajos que no requieren de que ellos estén físicamente en algún lugar, o sea, pueden trabajar con clientes en todo el mundo. Entonces, es un desafío muchas veces trabajar con el sector público, pero parecería que la necesidad está obligando a que el gobierno tenga una mayor apertura para trabajar con gente que esté innovando en sus brechas. Entonces, le quería preguntar a Daniela, ¿cómo visibiliza esa oportunidad y qué clases de acercamientos has tenido tú, digamos, para proponer de que esto sea parte, no solamente de una oferta de una empresa como la tuya, sino del currículo educativo, digamos, a nivel nacional o departamental? Bueno, cuando nosotros empezamos hace 4 años, realmente esto ya estaba pasando en el mundo, lo que decías, las iniciativas en distintos países, y fue más o menos que con ese ejemplo y viendo que eso ya estaba sucediendo que nació Elemental, ¿no? Y nuestra misión es acortar, cerrar esa brecha que existe entre la educación actual y la educación del siglo XXI. Entonces, nuestro camino final sería cuando podamos ver en la currícula nacional está incluida las habilidades digitales, ¿no? Y no estamos hablando de las habilidades digitales tradicionales, o sea, como el Word, Excel, PowerPoint, sino estamos hablando de programación, robótica, como bien decías, las habilidades digitales del futuro. Entonces, nuestro objetivo principal era demostrar resultados, trabajar desde el lado privado para, primero, comprobar, ¿no?, que podíamos enseñarle estas habilidades a niños desde los 7 años. Perdón, desde los 7 años, ¿no? Entonces, y eso lo hemos podido validar. Tenemos actualmente un programa que forma un perfil emprendedor tecnológico desde los 7, ¿no? A partir de ahí, hemos estado buscando varios acercamientos con el ministerio. Este año finalmente hemos logrado un acercamiento mucho más, digamos, con mejores perspectivas, un proyecto que hemos presentado en el que junto al programa de responsabilidad social de la empresa Tigo, lo que queremos es enseñar estas habilidades digitales a los profesores, primero a los profesores. ¿Por qué? Porque ellos son quienes tienen el contacto directo con los niños. Si queremos escalar este proyecto y si queremos llegar realmente a mayor cantidad de niños, entonces tenemos que empezar por generar estas habilidades en profesores. Y bueno, el ministerio ha tenido una buena recepción, están analizándolo, ¿no? Y bueno, también gracias a la pandemia hemos visto que hay más apertura. Pero obviamente, ahorita la prioridad es formar a los profesores para que puedan dar clases online, que eso es lo que están haciendo. Y la segunda prioridad, el segundo paso sería que luego los profesores puedan transmitir a los niños habilidades digitales, como la programación y la robótica, lo que te decía. Entonces, ahorita estamos yendo como que por pasos, ¿no? Lo primero que sería dar continuidad a la educación, enseñando a los profesores a dar clases online a través de herramientas digitales. Y lo siguiente después sería, una vez que volvamos a la nueva normalidad, poder capacitar de capacitar a los profesores para que puedan transmitir estas habilidades y que los profesores lo hagan, lo transmitan a los niños ya cuando volvamos a la nueva normalidad. Entonces, diría yo que este año ha sido bastante bueno. A través de Tigo, posiblemente las siguientes semanas se firme un convenio. También hemos visto que el cambio de gobierno ha sido algo positivo también. Hay nuevas autoridades que están más abiertas de mente a hacer estos cambios. Entonces, esperemos que para el siguiente año, yo creo, podamos ya, con la ayuda de Dios, ver nuestro programa ya implementándose en los colegios, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir. Me gusta a mí harto el tema de la nueva normalidad. Y de hecho te quería preguntar, porque una de los obstáculos más fuertes, digamos, en la brecha digital y con el que yo tengo un problema así personal, digamos, es con la asimetría en acceso a datos y obviamente el costo del Internet en Bolivia, ¿no? O sea, tenemos el Internet más caro del continente y por ende nuestro consumo también en personas de bajos ingresos y en personas de la base de la pirámide es tremendamente bajo, ¿no? Entonces, pensar en una educación digital generalizada y especialmente para el tema de gente en el campo, en zonas periurbanas, es todavía
difícil de asimilar. No creo que sea imposible y creo que de hecho se ha empezado, pero te quería preguntar a ti, obviamente, ¿qué consideras tú que son los pasos como infraestructurales o más profundos que se deban hacer para poder caminar, digamos, hacia decrecer esa brecha? ¿Por qué? Porque ahorita el boliviano de a pie, el común de nuestra gente, todavía no tiene un acceso fácil, seguro y de alguna manera accesible en cuestión de costo al Internet, y creo que eso es básico, obviamente, para poder promover, digamos, instancias educativas a lo largo y a lo ancho del país. Es interesante porque según un último reporte de la AGETIC, existen más de 9 millones de personas que tienen una conexión a Internet en Bolivia. Esto quiere decir que casi por cada persona que tenemos en Bolivia hay una conexión a Internet. Lo más interesante es que la mayoría son de teléfonos celulares. Es decir, que hay mucha gente o sea, la gente tiene acceso a un celular, pero probablemente menos probabilidad de tenerlo en una computadora. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, creo que necesitamos todavía trabajar en políticas que lleven acceso principalmente a unidades educativas. Este año varias unidades educativas se han beneficiado con conexión a Internet, pero todavía son muy pocas, ¿no? Entonces, trabajar, Entel principalmente es la que trabaja en este tema con el gobierno, entonces lo importante sería crear políticas públicas que hagan que sea realmente un derecho de todos los niños del sistema educativo boliviano el tener la conexión a Internet. Y bueno, a ver cómo también podemos hacer que gracias al satélite que tenemos hoy en día allá afuera podamos llevar Internet a las áreas más alejadas también. La conexión a Internet hoy en día debe ser un derecho y obviamente una conexión a un costo. Me encanta. Por si acaso, varias de estas preguntas, porque me están escribiendo en el WhatsApp de Red Ciudadana, que son quienes han promovido este espacio para que estén conversando con nosotros. Variadas de las preguntas, obviamente, nos están llegando de gente que está comentando en la página web y en diferentes otros foros, digamos, donde nos llegan las preguntas. A mí me gusta muchísimo esta conversación sobre la idea de que el Internet es un derecho. Yo creo que ahora se ha demostrado de que es un bien público y, por ende, empieza a surgir la pregunta de quién puede o quién debería, no solamente lucrar, pero quién debería proponer, digamos, este servicio. Yo, francamente, tengo una noción de que estamos cada vez más cerca de que el Internet y el acceso a la información no solamente sea un derecho, sino sea una provisión pública, ¿no? Y eso también levanta un montón de preguntas para el ámbito privado. Y de esa forma me quería pasar a José Carlos para preguntarle más o menos eso. ¿Cómo solucionamos el transporte, José? ¿Cómo arreglamos el transporte a nivel nacional? Es una pregunta muy compleja. No, a ver, hay varias formas que se pueden utilizar. Por ejemplo, dependiendo de la ciudad, ¿no? En cierta forma, por ejemplo, Santa Cruz ha asimilado muy bien eso. Y está muy descentralizado, o sea, no tienes oficinas que están en diferentes lugares, puedes encontrar hacia la zona sur de Santa Cruz, además genera no solamente que no sea tan caótico, por ejemplo, el tráfico, sino que genera también crecimiento en las zonas, digamos, ¿no? A diferencia de La Paz o Cochabamba, que todo está como muy zonificado y centralizado, que tiene sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Para algunas cosas que uno puede hacer rápidamente, todas sus trámites, puede hacer rápidamente todos sus trámites, o comprar ciertas cosas. Creo que hay que ver cómo descentralizar los negocios desde un punto de vista ordenado, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, con esto del coronavirus, estaba pensando que la venta, por ejemplo, de frutas, verduras, etcétera, se han vuelto mucho más sectorial, digamos, y creo que puede ser una buena opción de que se mantenga así, siempre y cuando sea de una forma ordenada y limpia, ¿no?
y que no la gente tenga que ir 2 veces a la semana o 2 días, ¿no?, a la semana, o elegir uno de los 2 días para ir al mercado, y que se vuelva muy caótico. Entonces, creo que por un lado descentralizar algunas cosas puede ser una solución. Por el otro lado, el tema de, bueno, no sé cómo va a ser el tema del transporte masivo ahora, dependiendo de cómo va a ser la nueva normalidad nuevamente a la que todo el mundo se refiere ahora. Pero tenemos que ser más conscientes en el consumo también, si se puede llamar consumo, o uso de movilidades, pasarnos a movilidades más eficientes, ya sean a gasolina, eléctricas, o sea, pedales, digamos, y no tener que usar una tremenda vagoneta, digamos, para transportar generalmente a una persona, que no solamente es costosa y ocupa mucho espacio, sino que también es muy ineficiente, ¿no? Entonces, todo ese dinero que nos podríamos ahorrar como en subvención de combustibles como país, lo podemos utilizar en inversiones en cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, yo creo que parte, o sea, hace falta, yo creo que ya tengamos un norte definido, ya sea por regiones o general, que necesitamos, ¿no? ¿Qué tipo de país vamos a ser? ¿Vamos a ser un país netamente exportador de materias primas? ¿Vamos a ser un país exportador de servicios? Volviendo ahí al tema, por ejemplo, de la educación en línea. Tranquilamente, si Daniela, por ejemplo, desarrolla una plataforma que la pueden utilizar niños de otros países, quiere decir que podríamos estar exportando servicios, ¿no? Y así tiene que ser. Entonces, se tiene que crear una infraestructura para esto, para que las empresas como Daniela, ya sea que hagan enseñanza o ya sea que hagan servicios de programación, diagramación, tantas cosas que hay, diseño gráfico, etcétera. Ingeniería, por ejemplo, se pueden hacer cálculos de ingeniería, podemos estar calculando puentes para Europa sin ningún problema desde acá, pero tiene que partir de una infraestructura, ¿no? Una vez hablábamos con nuestro amigo Daniel Gumucio, por ejemplo, de temas al respecto de este tipo de cosas que podríamos exportar, pero necesitamos la infraestructura para ella, ¿no? Sí. No, a mí me parece tremendamente importante de eso y creo que gente, digamos, en sus diferentes como nichos de industria y de servicios son críticos, digamos, para empujar el discurso no solamente hacia soluciones y cosas que se vean en otros lugares, porque creo que muchas veces países en vías de desarrollo tienen una fijación muy grande, digamos, en cosas que se ven en otro lugar, y muchas veces hay soluciones mucho más low-tech, digamos, que funcionan mejor, ¿no? Punto y caso, digamos, por ejemplo, se han gastado cientos de millones de dólares en un tren en Cochabamba, que peor ahora con la pandemia, o sea, quién sabe, digamos, cómo cambian sus números en cuestión de su número de transporte cuando finalmente funcione. Además, una obra tremendamente criticada que seguramente con mejor planificación de ciudad y tenía una política más agresiva, digamos, para impulsar emprendimientos y empresas que provean bicicletas de ciudad, mopeds, movilidad más personal o más familiar, más industria y más trabajo para nuestro país. Me quería pasar un poquito a Nicole con el tema de que en ese ímpetu de tener innovación en este país y más allá de las dificultades enormes que estamos afrontando con la pandemia y que parece que están en crecida, los números han empezado a crecer exponencialmente. Una de las pocas cosas que creo que son realmente rescatables e indiscutibles es que hay muestras de solidaridad y de filantropía
impresionantes en momentos de necesidad. Entonces, quería tocar este tema con Nicole, digamos, porque más allá de que tu organización haya sido un pararrayos, digamos, para estas iniciativas, una de las más sonadas, seguramente una de las más eficientes, me atrevo a decir, que han estado funcionando en estos últimos días y semanas. ¿Cómo ves tú, digamos, el tema de que se empiecen a innovar estos espacios, ya sea con emprendedores sociales o con gente del tercer sector, en proveer respuestas rápidas, concretas, seguras y transparentes, digamos, y que además generan suficientes datos como para apoyar lo que ellas mismas venden, ¿no? Una de las cosas que hemos conversado contigo antes y en privado es el tema de que tú tienes la capacidad de demostrar con números a la gente que se le ha llegado, cómo se le ha llegado, de dónde vienen las donaciones, y eso es tremendamente importante. Entonces, te quería preguntar a ti cómo ves tú, digamos, el tema de la solidaridad a nivel nacional. ¿Cuáles son otras cositas, digamos, que te han llamado la atención? ¿Y qué cosas crees que se puedan seguir haciendo, digamos, según vayamos avanzando, tal vez a días un poquito más complicados en lo que es la pandemia? Claro que sí, Dani. Realmente a muchos del equipo sí nos ha sorprendido el nivel de solidaridad de todas las personas. Es como que han entrado donaciones, pero así un montón. Por ejemplo, hay igual un montón de bolivianos que viven en otros países que igual nos han hecho unas donaciones súper grandes de dinero. Como he dicho, igual todas las empresas más grandes de Cochabamba y varias de Bolivia se han unido, entonces realmente ha habido toda una unión y aquí es donde realmente se aplica, ¿no? Que la unión es la fuerza y todo lo que se ha logrado es realmente gracias a eso. Y por ejemplo, igual nos llegan cientos y cientos de solicitudes para personas que están interesadas en ser voluntarios, así un montón. Y esto es igual algo, por supuesto, que siempre les digo que se aprecia realmente porque hay demasiada gente que sabe que es un riesgo el tema de esta emergencia sanitaria, que se puede contagiar y aún así cientos y cientos de personas nos escriben todos los días diciéndonos que quieren ser voluntarios, que cómo pueden apoyar ellos. Y claro, obviamente es un riesgo muy alto y bueno, siempre lo que les decimos y es que es muy agradable recibir tanta gente que quiere ayudar, pero por supuesto en esta ocasión es mucho más sencillo que la gente nos ayude quedándose en casa, ¿no? Realmente estamos tratando de sacar al menor número de voluntarios posible, justamente que son los más capacitados que están desde hace 2 años, pero siempre es muy agradable toda esta colaboración que existe de la gente, ¿no? Y sí ha habido una gran empatía, la verdad he tenido la oportunidad de conocer a personas que incluso están haciendo ese trabajo, pero más pequeño, ¿no? Entonces nos hemos unido con fundaciones o con personas naturales que están ayudando a alguna población en particular. Tengo un gran amigo, por ejemplo, que es de Aikile y él me dice que yo llevo todo Aikile, entonces he hecho este tipo de alianzas con toda la gente que quiere ayudar igual a su gente, a sus provincias, a sus pueblos. Entonces realmente ha habido todo un trabajo en equipo que ha sido muy bárbaro. Y bueno, no toda la campaña ha sido impulsada con la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria y la Cámara de Exportadores y la Confederación de Empresarios. Entonces, literalmente todo el sector empresarial unido y entre todos han seguido moviendo un montón. Y claro, como tú dices, lo más importante acá ahora es mostrar transparencia. Justamente igual estamos en la última fase de elaboración de nuestro informe, que igual va a estar al acceso de cualquier persona que solicite, donde se va a detallar dónde se ha destinado todo el alimento que ha ingresado, ¿no? Para que realmente todos puedan ver y con un montón de fotos y estamos elaborando nuestro video. Entonces ya estamos en esa fase y sí, es realmente lo más importante para nosotros con todas las personas que están ahí dando el tema de transparencia. Y bueno, sobre todo, no realmente creo yo que todo esto ha sido muy posible gracias al compromiso que tienen los voluntarios. Eso sí que así es como que yo obviamente siempre decía que eran muy comprometidos, pero creo que esto ha demostrado que son 10 veces más comprometidos, ¿no? Porque así 30 chicos, digamos, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días, solo por querer ayudar, creo que es algo muy admirable, ¿no? Que realmente no es que es tan común. Entonces, realmente esa ha sido una de las experiencias más extraordinarias mías de poder convivir con todas esas personas todos los días, así que ha sido bueno, es un trabajo a veces agotador, pero realmente tiene su recompensa, ¿no? Realmente cuando nos ha tocado, por ejemplo, que llegamos a la casa de un señor, de un papá, digamos, o una mamá que tiene a sus 7, 8 hijos, que literalmente han estado así con agua hervida los últimos 3 días y te ven llegar con el alimento y poco más, todos
ponen a llorar, entonces llega a ser muy emotivo, ¿no? Llegan a ser, creo que, experiencias que expanden tu mente, como has mencionado igual hace rato, que te permiten ver otra perspectiva de realmente cómo es el país, ¿no? De que realmente hay muchísima necesidad, pero por otro lado, o sea, Bolivia es un país rico, ¿no? Hay demasiada producción, o sea, hay muchísimo alimento y hay suficiente para todos. Es justamente ahora en lo que estamos trabajando. Y esta crisis realmente nos ha dado todo un impulso, digamos así, a 10.000 por hora, un súper impulso porque ahora hemos agarrado confianza de muchas más empresas y lo bueno es que ahora el sector de alimentos no para, ¿no? En la crisis es de los pocos que no para, así que el trabajo continúa de rescatar este producto no conforme, eso es lo bueno. La alimentación es la base y es una industria que nunca va a parar. Entonces nosotros vamos a, por supuesto, seguir trabajando y ya con todo este impulso ya va a ser muchísimo más grande y vamos a llegar a más gente y de manera sostenible, que es lo importante, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Te hago una pregunta que nos hace Jimena Morales desde el Facebook y que de hecho es una pregunta que a mí me gusta harto porque es algo que hemos hablado antes, que es, el Banco de Alimentos es una fundación, me imagino que es un poquito pregunta. ¿Cuál es el plan de trabajo a futuro? ¿No? O sea, entiendo que una etapa de la recolección, digamos, o de la campaña, mejor dicho, que ha habido ahora, ha concluido. Creo que a mí me encanta que repitas, digamos, el número de la gente a la que le han llegado, porque creo que es realmente impresionante. Y cabe además mencionar que creo que en tu caso, digamos, y espero que no te pongas nerviosa, pero me gusta resaltar el hecho de que eres súper jovencita, digamos, y que estás manejando este servicio que se ha vuelto tremendamente necesario y muy bien recibido. Entonces creo que también es, no para resaltar tu edad, pero sino el hecho de que efectivamente con voluntarios y con compromiso y con una buena idea se pueden lograr cosas muy buenas. Entonces la pregunta es bien válida en el sentido de que son una fundación o hacia qué dirección se está yendo. Espero que digas empresa social. Y cuál es el trabajo a futuro, digamos, que se plantea, digamos, para el banco en el próximo año o en los próximos 2 años. Claro que sí. Bueno, como lo mencionas, en realidad en otros lugares como se lo maneja es como una empresa social, lo que significa que genera sus propios ingresos y que es sostenible y que no depende necesariamente de donaciones, sino que las donaciones hacen que crezcas, pero que tú te sostienes por ti solo. Claro que esa figura legal no existe en el país, ¿no? Y como figura legal, en realidad esto es una fundación porque es lo único que te permite que empresas te donen sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la figura, pero claro que internamente sí se lo maneja como una empresa social, siempre viendo algunas formas de generar más ingresos, etcétera. Y bueno, el plan de trabajo que sigue es, ahora ya estamos establecidos, incluso ya se nos está designando un predio municipal aquí en Cochabamba con nuestro camión, un equipo súper establecido, todo ya listo, y tenemos todo nuestro sistema ya sobre papel, ¿no? Realmente, como dije, con asesorías, con un montón de capacitaciones, conversaciones con la GFN, que es la Red Mundial de Bancos de Alimentos, en fin. Entonces ya se ha llegado a un documento, a un plan maestro que es para que se pueda replicar esto en cualquier departamento, ¿no? Realmente por todo el proceso que hemos pasado de adaptación, la confianza de las empresas, de las caseritas, etcétera. Pues, lo que estamos buscando, por supuesto, es hacer una red, ¿no? Eso es una fundación privada y la idea es que se mantenga así, pero obviamente siempre con apoyo, con respaldo, como hablé, por ejemplo, el tema de las leyes, que es algo que ayudaría demasiado, y formar una red a nivel nacional. Ese es el plan que tenemos, que puede existir en los 9 departamentos, que sea una red y que haya incluso todo este, es que bueno, cuando ya hay tantos contactos en cada departamento, realmente todo crece 10.000 veces más rápido, ¿no? Porque todos tienen contactos, más empresas, todo muchísimo más grande, muy enriquecedor. Así que ese es el plan, establecer esta red y que vaya acompañado de este movimiento que es con este tema de las leyes que mencioné hace rato, ¿no? Y que realmente se genere una cultura, es decir, que realmente sea parte del boliviano no desperdiciar alimento en buen estado porque hay un banco de alimentos que lo recoge. Incluso una idea que se tiene para más adelante que es extremadamente interesante y a mí me encanta, es que, por ejemplo, el banco de alimentos trabaja de institución a institución. Recogemos alimento de instituciones y lo entregamos a instituciones, ¿no? Por temas logísticos y porque son volúmenes más grandes. Recogemos 1 tonelada y a un hogar de 500 niños se le entrega otra tonelada de alimento variado, ¿no? Entonces así se nos permite
abarcar a más gente y más alimento. Lo que no estamos haciendo ahora, por ejemplo, es recoger de una casa particular 2 kilos de carne para dar a una persona natural esos 2 kilos de carne justamente por temas logísticos, ¿no? Porque no vamos a ir con el camión de 2 toneladas a hacer eso y sería infinito el trabajo. Entonces, para eso existe lo que es un banco de alimentos virtual, que es algo, por ejemplo, que está súper desarrollado en Chile. Entonces, ¿en qué consiste? Y es lo que estamos planeando igual para el siguiente año. Ok, yo me registro como proveedora y muchísima gente, digamos, y otros hacen su perfil de beneficiarios. Entonces yo voy a poner, o digamos, ahorita tengo 1 kilo de carne, ya sea crudo o ya sea recién preparado que me ha sobrado y yo pongo, tengo 1 kilo de carne y se va a, digamos, predeterminar cierta distancia, ¿no? A la redonda y a esas personas que estén cerca, que se han registrado como beneficiarios, les va a llegar la notificación y uno te va a decir, ok, yo voy. Entonces va a ir a su casa, se va a registrar en la aplicación, digamos, 1 kilo de carne y así unes a proveedores personales, que, o sea, que no son una empresa, a personas naturales con beneficiarios igual que son personas naturales y que viven cerca. Entonces así igual cada uno ayuda a su zona de una manera súper eficiente y a nosotros nos ayuda a complementar el servicio de institución a institución. Entonces realmente llegas a, justamente como digo, a generar toda esta cultura de no quiero desperdiciar nada porque hay esto y hay alguien que a 2 cuadras tiene hambre y que haciendo clic va a estar aquí en 1 minuto, ¿te ubicas? Entonces va por ahí la Claro, cosa. claro. Ahí me encanta, la verdad. Me encanta porque creo que la nueva normalidad, como decía Daniela, creo que más allá de que hay preocupaciones muy grandotas y estamos entrando a una etapa difícil seguramente en la pandemia en Bolivia, especialmente si uno ve más o menos la tendencia estadística y numérica en los últimos días. Eh, por eso nosotros y con Red decidimos hacer este espacio también para escuchar a ustedes tres, que considero que son personas que por lo menos tienen un pie adelante, digamos, no solamente han estado tremendamente propositivos y con ideas súper interesantes previos a la pandemia, sino que obviamente están haciendo todavía cosas durante la pandemia y continúan haciendo cosas pensando en el post pandemia, ¿no? Entonces, quería hacer como un pequeño quiebre, digamos, de la primera parte, para ahora que estamos entrando a los últimos 20 o 15 minutos de este espacio de Cuarentenials. Otra vez decirle a la gente que si nos quieren mandar preguntas, que están bienvenidos. Estamos con Daniela, con Nicole y con José Carlos. Quería después, en esta última partecita, digamos, hablar un poquito de qué se viene y un poquito de tendencia y un poquito de cuáles son sus visiones o sus deseos, en todo caso, de qué puede suceder o qué podría, porque creo que más allá de los enormes problemas y de las muertes y de la enfermedad que está causando el COVID-19 a nivel global y en nuestro país, creo que también se vislumbran de que hay cosas buenas y hay momentos de inflexión como este que se pueden aprovechar para cambiar cosas hacia un mejor puerto, ¿no? Entonces quería aprovechar esta última parte de la charla para preguntarles un poquito de manera esperanzadora y prospectiva, digamos, qué tendencias ven un poco a futuro y un poquito cuál es su lista de deseos, digamos, de qué cosas se podrían cambiar de manera accesible y de manera rápida para generar cambios interesantes e innovadores en el país. Quería empezar con Daniela en el tema educativo y en el tema tecnológico, digamos, en el corto plazo. Bueno, en el tema educativo, obviamente lo que queremos es que el Ministerio de Educación pueda, digamos, normar el tema de la educación online, ¿no? Y eso reduzca ahorita los problemas que están surgiendo entre padres de familia y colegios, ¿no? Esperemos que eso se pueda normar, esperemos que los profesores puedan estar en unos meses más capacitados para poder brindar una educación de calidad. Y yo personalmente creo que no es buen momento reanudar las clases escolares, las actividades escolares, no en un mes ni en varios meses, honestamente. Que, que el ministerio dijo, o sea, ordenó de que no se iban a reanudar las clases hasta por lo menos hasta fin de año, ¿no? No hay una solución fácil, no hay una respuesta fácil para, para ver cómo hacerlo acá en el país. Pero bueno, lo que yo espero es que podamos ver en los próximos meses, el próximo año, así tal cual el gobierno hace contrataciones de plataformas, poder utilizar o sea, hacer una contratación
una plataforma tecnológica que probablemente si es boliviana mucho mejor, si no, bueno, no importa, pero lo importante es poder establecer, digamos, procesos, herramientas que le permitan a los colegios y a los estudiantes continuar con su educación. Y creo que eso es lo más importante. Y por el lado de los emprendedores también ver cómo podemos hacer que acelerar un poquito más, apoyar un poquito más el tema de la transformación digital a todos esos emprendedores que ahorita se encuentran un poco desamparados y desesperados en en el tema de la pandemia porque no saben cómo reanudar sus actividades. Creo que a través de la tecnología realmente todos tenemos una gran oportunidad de poder generar nuevos negocios, nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, solamente se trata de ver a esta nueva normalidad con otros ojos, ¿no? Y ver oportunidades donde no hay. Entonces, creo que, bueno, esperemos que podamos ver estos cambios en los próximos meses, ¿no? Y estaba con mi micrófono apagado. Yo también. Sí, la verdad es que me parece. Te dejo una pregunta más, Dani. ¿El Internet debería ser un servicio público? Definitivamente. Así, el otro día estaba escuchando que se estaba proponiendo que dar acceso a niños y a familias al Internet por 2 bolivianos por 2 horas, creo, o algo así. Y bueno, una persona decía, eso no es una buena noticia porque realmente si un niño necesita conectarse 2 horas cada día, eso termina siendo como 80 bolivianos al mes. Y hay familias que no tienen 80 bolivianos al mes. Por lo tanto, creo que realmente el acceso a Internet debería ser un derecho universal y realmente, o sea, más que todo para fines educativos, ¿no? Entonces, realmente ahí tengo que pensar mucho, tanto el sector público como el sector privado tiene que sentarse, ¿no? Para pensar y proponer soluciones que luego se conviertan en políticas. De acuerdo. Sí, totalmente. Y creo que hay cosas para caminar. José Carlos, contigo también quería tocar más o menos el mismo tema, digamos, de tendencias. Sé que hemos hablado un poquito del tema de personalización y de micromovilidad, digamos, a nivel nacional y en las diferentes ciudades y lo que está sucediendo en otros lugares. ¿Qué crees que tiene que cambiar? O sea, ¿dónde hay obstáculos visibles y claros, digamos, que permitan no solamente a empresas como la tuya, sino a las otras empresas que espero que incentives e inspires a que surjan, digamos, en el país para llenar justamente esa brecha de innovación entre el sector privado y el sector público en el caso de lo que es transporte, y no solamente transporte, sino un macro de movimiento urbano que sea también más sostenible y mucho más verde y que haga nuestras ciudades mucho más vivibles, que creo que es algo que quiere todo el mundo y que muchas veces no se termina de plasmar en la realidad o en la política pública, porque obviamente hay otros grupos que ejercen presión. Entonces te quería preguntar a ti un poquitito cuál es como tu lista de deseos, digamos, en torno a qué oportunidades crees que puedan surgir, qué cosas se pueden capitalizar y cuáles son tus pensamientos al respecto. Claro que sí. A ver, mira, a mí me gustaría que, bueno, primero como bolivianos nos saquemos ese preconcepto, digamos, que tenemos de que no podemos hacer cosas importantes, ¿no? Y que ya sea en movilidad eléctrica o en exportación de servicios, muchas cosas podemos empezar a innovar. Y en tema de movilidad eléctrica, existan más empresas, tienen que haber más quantums que hagan, no sé, un montón de cosas que pueden haber y que se puede crear un clúster de empresas que provean llantas, amortiguadores, etcétera, que realmente vemos que la movilidad eléctrica y especialmente urbana, que es como la que Quantum hace, tiene buen futuro, hoy más que nunca con el pandemia, tenemos que ser mucho más más conscientes del consumo, ¿no? Y el consumo desmedido, digamos, de combustible o el hecho de
utilizar un auto de 2 toneladas para llevar a una persona de 70 kilos muy eficiente, ¿no? Entonces tenemos que empezar con darle más importancia a la bicicleta, a los autos eléctricos pequeños, etcétera, y creo que todos los países van a demandar. Prueba de ello es que nos escriben mucho empresas interesadas en importar Quantum en otros países, y Bolivia sería ideal que con las perspectivas que tenemos de litio, por ejemplo, se pueda convertir en un participante importante del mercado de movilidad. Tiene mucho poder de negociación nuevamente con el tema del litio, y podemos ver ahí un futuro que no seamos los típicos exportadores de materias primas que hemos sido durante todo este tiempo, ya sea minerales, gas o inclusive tema agroindustrial. Somos exportadores de materias primas y podemos generar fuentes de trabajo de valor agregado, ¿no? Entonces, mi perspectiva y mi deseo es de que podamos capitalizar las oportunidades que tenemos y podamos desarrollar y animarnos a más. Entonces, quisiera que, además de salir bien con la menor cantidad de bajas de toda esta pesadilla, tengamos un futuro más limpio y al mismo tiempo más innovador. Sí, yo, o sea, creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Y quería hacer un pequeño paréntesis también para tentarte a que hables un poquito sobre otras cosas que has estado haciendo a nivel personal y a nivel empresa. Digamos, sé que tú y yo hemos estado en un par de diferentes conversaciones de otras iniciativas de las que has tomado parte, y quería tomarme el tiempo de mencionarlas porque creo que son importantes para mostrar de que no solamente es un enfoque netamente empresarial, digamos, de lo que es tu empresa, el rubro de tu empresa, sino un rol de liderazgo y de solidaridad. Es importante mencionarlas. Bueno, hemos estado con la convocatoria primero de respiradores, ¿no? Una convocatoria muy a través del Facebook para que diferentes grupos empiecen a hacer aportes con diferentes cosas que se van necesitando para el tema de la lucha contra el coronavirus. Y se ha sumado gente muy, muy interesante, muy importante digamos, al grupo, y que había un montón de innovación. Se han hecho máscaras, se han hecho cámaras de aislación para traslado de personas con enfermedad, se han hecho protectores, y se han hecho aplicaciones, muchas cosas que la gente ha ido compartiendo, y se han ido armando grupos así que de gente que no se conocía, inclusive para hacer cosas muy importantes. Nosotros mismos, yo me encontré con un amigo que estaba conmigo en básico en el colegio, y había tenido una empresa de ingeniería biomédica, por ejemplo, y nos ha ayudado un montón en el desarrollo. Al mismo tiempo le hemos ayudado con otras cosas. Ya estaban haciendo unas cámaras de desinfección por luz ultravioleta, y también hemos colaborado en algunas cosas con ellos, y se ha creado así bastante material, digamos, para lucha. Bueno, volviendo al tema de los ventiladores, hicimos 2 prototipos. Los hemos probado, funcionaban bien, pero encontramos un prototipo en de uno que se hizo, que era de la Universidad Católica, que es Mambú, y decidimos apoyar
a esta iniciativa que ya estaba más adelantada que la nuestra, al mismo tiempo con un equipo más grande de profesionales y bueno, como la idea es, no es el foco de nuestro negocio y tampoco es, tenemos digamos, el fin de eso, entonces solamente es algo circunstancial, entonces decidimos dar todo nuestro apoyo al grupo y ahora ya nos han llegado los implementos necesarios y ya se los hemos mandado a La Paz, una parte para que inicialmente se fabriquen 300. Ellos ya inclusive han hecho 2 pruebas con gente con personas vivas, mejor dicho, y las pruebas súper exitosas. Entonces ya están prácticamente listos para empezar para la certificación y nosotros vamos a fabricar algunas partes, ellos van a fabricar ya el resto y también se está viendo de que en Santa Cruz se fabrique también, entonces va a ser mucho más fácil que más gente esté involucrada en un proyecto nacional, por así decirlo. Y, digamos, dado el caso de que si, por ejemplo, este tipo de respiradores se tiene que usar, un médico los ha utilizado en La Paz y luego tiene que viajar, por decir, a Santa Cruz y ya conoce el equipo, entonces la capacitación y todo eso va a ser mucho más sencilla para que puedan usar. Entonces, el proyecto está muy interesante. Al mismo tiempo hemos hecho unos laringoscopios con un doctor intensivista muy bueno que nos pidió. Hemos hecho también unas máscaras a presión para que sería un paso previo a la intubación de los pacientes y actualmente ya se están utilizando en el Hospital Salomón Klein. Y la idea es ayudar en el equipamiento de los hospitales, dar protección a los médicos para que bueno, no trabajar, continuar con la ayuda a esta situación para que se lleve la menor cantidad de gente posible y podamos retomar nuestras vidas lo más antes posible también. Muchísimas gracias. Sí, la idea es poder retomar las cosas y idealmente movernos a mejores cosas. Y me quería pasar a Nicole para que también nos dé un poquito de su perspectiva de qué tendencias vienen a futuro, qué oportunidades hay para capitalizar, qué opciones específicamente desde el impacto, desde la solidaridad o de la filantropía estratégica ves tú, digamos, que se pueden ahondar y aprovechar un poco el extraño momento que estamos viviendo, digamos, para empujar cosas a mejor puerto. Claro que sí, Dani. Bueno, igual como mencioné, nosotros vamos a seguir con el trabajo y ya vamos a checar igual un par de campañas más, como tú dices, sí, una oportunidad realmente para emprendedores sociales que igual quieran entrar un poco en tema, en todo esto. Sí es una gran oportunidad porque sí hay una tendencia de querer apoyar, porque obviamente es muy diferente la situación de alguien como nosotros, alguno de nosotros 4 que está obviamente muy cómodo en casa, el resto. Entonces, todos están mucho más predispuestos a apoyar y creo que si alguien encuentra realmente algo interesante, sí es una gran oportunidad para entender algo social que pueda apoyar esta crisis, ¿no? Y justamente es igual la oportunidad que nosotros estamos viendo de poder la expansión, poder ver el tema de la expansión a otros departamentos, es igual una gran oportunidad que justamente ya han nacido algunas de estas iniciativas en otros departamentos y bueno, creo que sí es muy probable que haya gente igual ya interesada, que se pueda hacer algo interesante, pero si es algo social que va a apoyar esta crisis, creo que sí hay muchísima oportunidad, ¿no? Siempre y cuando obviamente sea algo que esté bien planteado y demás, sí hay oportunidad para proyectos sociales. Y bueno, y en general creo que siempre hay oportunidades hablando en rasgos y es algo en lo que y yo personalmente igual siempre se pueden sacar muchísimas cosas buenas y bueno, aquí son, bueno,
que vamos sobre la misma línea. A ver, muchísimas gracias. Estamos ya a unos cuantos minutitos de finalizar brevemente el ciclo propuesto por Red Ciudadana Bolivia. Como es cierre de ciclo más o menos con 3 personas que considero que están haciendo cosas tremendamente interesantes y que están ejecutando respuestas en tiempos de cuarentena, de cuarentena, y también están con un ojo, digamos, a lo que viene a futuro. Por favor, no se olviden seguir, digamos, las páginas de Red, donde vamos a estar, y el próximo ciclo de conversación. Pensar, agradecer, por supuesto, a todo el grupo de gente que ha estado apoyando el tema logístico de este ciclo de conversatorios, que ya han sido 5. Gente muy, muy interesante, gente que ha vivido la pandemia en diferentes lugares del mundo, emprendedores culturales, ¿no? Han habido charlas muy, muy interesantes. Darle uno más o menos para despedirse. Por favor, no se olviden decir el nombre de las iniciativas y si quieren que siga cada uno de ustedes para que la gente las cosas increíbles que están haciendo, y personalmente agradecerles, por supuesto, por estar aquí conmigo hoy día. Es un placer hablar con ustedes y también conocer lo que hacen, y muchísimas gracias por compartir sus experiencias y sus ideas en este espacio de Red. Entonces, vamos contigo, Daniel. Ok. Bueno, sí, presentación, Dani, lindo compartir con Nicole y con José Carlos. Están haciendo. Es realmente un ejemplo de resiliencia y de cómo debemos seguir adelante. En Facebook, como Mental Bolivia, trabajamos en todo con iniciativas educativas en el área de tecnología. Si alguien está interesado en apoyar, si alguien está interesado también en cómo, no sé, llevar estas iniciativas a su colegio, contáctenos. Estamos haciendo un proyecto de capacitación en habilidades digitales que es totalmente gratuito, así que podrían beneficiarse de ello. Y bueno, cualquier persona que esté interesada en el área de educación en general, sería un gusto conversar y conocerlos. Necesitamos cada vez más de estas personas. Es una comunidad, la verdad, bastante pequeña. Entonces, y a la gente que nos está viendo, decirles que, bueno, que principalmente tratamos de ver cómo hacer pivots en nuestros negocios y viendo cómo podemos aportar a la sociedad para poder más llevadera esta crisis. Así que bueno, con eso me despido. Gracias. Muchísimas gracias, Dani. Carlos Márquez, el fundador de Quantum. Muchísimas gracias, José, por estar aquí con nosotros y hablar de qué haces y darnos un pequeño vistazo de qué obstáculos y qué oportunidades hay en el rubro específico al que estás. Obviamente agradecerte también por el espacio que ocupas en promocionar diferentes respuestas y necesidades que han habido en Cochabamba, ¿no? Sé que hemos estado en varias llamadas en las últimas semanas, entonces siempre es un placer ver lo que estás haciendo. Y gracias. Entonces no te olvides decirle a la gente dónde te pueden seguir y en qué te pueden ayudar. Esperemos que tengamos gente que también pueda sumarse a las diferentes cosas que haces. Claro que sí, querido Dani. Bueno, mi amigo hace tanto tiempo, y muchas gracias a ti por la invitación, y bueno, un placer siempre charlar contigo. Bueno, pueden seguirnos en Quantum Bolivia en el Facebook, igual en Instagram, y bueno, las oportunidades que se dan ahora yo creo que son muy... cada crisis no es solamente un bicho, ¿no? Cada crisis siempre es una oportunidad, y hay muchas cosas, ¿no? Creo que el mundo va a tomar un giro hacia cómo ve a la China, de ser un proveedor más y tener bastante cuidado con todo lo que hace con China. Me imagino que
que los países más poderosos con mayor poder de negociación van a ser los primeros en apretar un poco ahí. Y al mismo tiempo se nos abren oportunidades para poder captar parte de ese gran mercado que se puede abrir, digamos, al cerrar puertas de la China. Y creo que la especialización, por ejemplo, puede ser muy, muy importante. Si alguien sabe, o bueno, si saben cómo está organizada la producción de la China, es muy interesante cómo en ciertas ciudades se fabrican solamente ciertas cosas, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que ser productores de absolutamente todo. Podemos fabricar, especializarnos y crear clusters que se dediquen hacia la fabricación de ciertos tipos de cosas que se vayan a necesitar y ver la oportunidad esta que tiene el mundo de, por así llamarlo, revancha, venganza, no sé, con la China para poder captar algo de ahí. Y al mismo tiempo, acá en Bolivia, dentro del mercado interno, se va a crear un montón de educación en línea, es un muy buen ejemplo. De exportación de servicios, nuevamente les digo, y poder aprovechar esas nuevas oportunidades que se están abriendo para generar negocios, generar empleos y poder salir adelante de esta situación. Sí, tremendamente cierto. Y finalmente, para ya casi despedirnos, Nicole Guerrero del Banco de Alimentos La Manzana desde Cocha. Bueno, Dani, muchísimas gracias igual por la invitación. La verdad es que este tipo de iniciativas me encantan porque, bueno, uno está ahí trabajando todo el día y como que te saca y conoces a gente súper cool, así que está súper bueno. Muchísimas gracias. Y bueno, los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Banco de Alimentos de Bolivia. Y justamente hasta el martes es que vamos a lanzar así nuestro informe y todas las imágenes. Así que con mucho gusto los invito a todos, como dije, porque la transparencia es uno de nuestros pilares. Así que realmente me gustaría que todos entren y vean las imágenes, las provincias que se han atendido, realmente todo el trabajo que se ha venido desarrollando este último mes. Y bueno, para las personas que quieran aportar, igual seguimos, por supuesto, aceptando las donaciones económicas y nuestro trabajo regular como Banco de Alimentos ya empieza nuevamente. Y bueno, también para los que quieran ser voluntarios, pronto vamos a estar sacando algunas convocatorias, así que igual pueden estar atentos a nuestras redes sociales. Nosotros, bueno, regularmente ofrecemos pasantías de 3 meses, donde se cumple un par de horas a la semana, no es tan exigente, pero sí obviamente con un horario que se debe cumplir. Así que igual los invito a todos los que nos han estado hablando que quieren ser voluntarios, realmente se forma un equipo súper lindo. Bueno, es que es multidisciplinario. Son estudiantes y profesionales, o incluso, bueno, gente del colegio, de todas las carreras, de todas las universidades, de todas las profesiones. Es así, un trabajo verdaderamente multidisciplinario, muy enriquecedor a la experiencia. Así que bueno, eso, y muchísimas gracias a todos por su tiempo y a ti, por supuesto, Dani, por la invitación. Y Dani y José, igual me encantó conocer más sobre sus emprendimientos, sus empresas. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo quería simplemente hacer el cierre. Este ha sido el 5º episodio de Cuarentenials, que ha sido un ciclo de conversatorios que se han lanzado y se han armado con muchísimo cariño y con muchas otras personas que no han estado en la cámara y que están pendientes de la curación de estos eventos. Red Ciudadana y los miembros que han participado en armar este ciclo de conversatorios, que han sido 5, le han dedicado muchísimo tiempo y muchísimo cariño en tratar de curar charlas y encontrar a personas interesantes durante los 5 ciclos que han habido, para poder presentar diferentes visiones de los momentos en los que estamos viviendo. Como decía un poco antes, hemos visto el tema de la pandemia desde un enfoque un poco más virológico y de la epidemia misma.
hemos hablado con gestores culturales y artistas, hemos hablado con emprendedores e innovadores, hemos observado esto desde un plano un poquito más psicológico y psicosocial. Los hemos tratado de dar variados prismas, digamos, de lo que ha sido la pandemia y qué son las cosas que están sucediendo y cuáles son las cosas que nos preocupan. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo poder compartir con Daniela de Elemental, que tiene una empresa súper linda que propone skillset digital para niñas y en Bolivia ya hace varios años. Creo que es una emprendedora espectacular. Nicole Guerrero con el Banco de Alimentos, creo que un movimiento en Cochabamba y algo que seguramente es nacional por muchos años, que espero una política adaptada, grandote, digamos, y más cercano a mi edad, incluso un poco mayor, José Carlos Márquez de Quantum, que también, o sea, creo que quiere mayor presentación que esa, digamos, lo que estás haciendo tú personalmente, digamos, con Quantum y con las otras iniciativas que has adoptado y que estás impulsando junto con otros empresarios y emprendedores, o sea, son tremendamente necesarias, y creo que los tres demuestran, digamos, de que en Bolivia no tenemos una carencia ni de talento, ni de capacidad de ejecución, ni de ideas, mucho menos. Entonces, creo que ha sido un excelente formato de cierre para este quinto episodio de Cuarentenials. Una vez más, agradecerle a todo el equipo de Red Ciudadana que ha trabajado en la curación de este evento, agradecerles a nuestros tres invitados, ¿no? Y a toda la gente pedirles que no solamente vean lo que están haciendo ellos con sus diferentes iniciativas y empresas, sino que también nos puedan seguir siguiendo, valga la redundancia, en Red Ciudadana, y estén atentos para el próximo ciclo de conversaciones que vamos a iniciar. Entonces, los tres, cuando termine la cuarentena. Abrazo, saludos. Gracias, chao, Dani, chao, chicos, chao, chao. Chao, chao. Buenas noches.